Gloria al que vive para siempre. A su nombre sea toda la gloria. Bendito Dios. Dios le bendiga a todos en esta poderosa tarde. Gloria al Señor. Hoy este día en la cual el Señor pues nos ha regalado, gloria al Señor, por estar de pies y poder agradecerle a Dios, ¿verdad? Por estos días, amén, que nos ha dado fortaleza, estabilidad, firmeza, aún en medio de las vicisitudes y las circunstancias. Bendiciones a todos, gloria al Señor, a todos aquellos que en esta hora están amén, compartiendo esta transmisión con nosotros. Gloria al Señor, les saludamos grandemente de parte del Señor. Que el Señor les siga bendiciendo de una manera poderosa en el día de hoy. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar, gloria al Señor, sobre distracciones. Amén. ¿Qué son distracciones? ¿Qué causan las distracciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Y cómo nosotros podemos resolver este asunto de las distracciones para que puedan minimizarse si no podemos eliminarla por todo de nuestra vida. Así que no se nos vaya, quédese con nosotros que venimos con el tema no te dejes distraer. Dios le bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos nuevamente. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa y maravillosa tarde. Gloria al Señor. Amén. Estamos más que bendecidos de poder estar aquí transmitiendo con cada uno de ustedes en vivo. Gloria al Señor. Son bienvenidos a este canal de Paz y Restauración. También nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Claela. Ahí pueden encontrar una plétora de videos sobre estudios y mensajes en la cual yo considero que pueden servirte para tu crecimiento y edificación. ¿Ven? Hoy vamos a hablar, gloria al Señor, bajo el tema de no te dejes distraer. No te dejes distraer. Distracciones. Todos nosotros sabemos lo que son. Muy poco entendemos o percibimos cómo es que se manifiestan o cómo es que desde un principio comienzan a formar parte, amén, de nuestra vida a tal magnitud que lo que hacen es que nos sacan o nos elimina del propósito de Dios. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos donde el enemigo está precisamente utilizando el mecanismo de lo que es la distracción, amén, para mayormente en contra del pueblo del Señor, o sea, la iglesia, con un propósito en particular. Y eso es para descarrilarte del plan, del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Okay? Ahora, distracciones pueden surgir de diferentes maneras. Ya mismo vamos a entrar, esto lo voy a traer de 4 partes que vamos a estar analizando. Pero distracciones nosotros las vemos de diferentes maneras. Tengan, por ejemplo, la mayor distracción del siglo XXI, que son las redes sociales. Pero ¿dónde mayormente vemos la distracción de las redes sociales manifestado? Cuando vemos a las personas utilizando el celular, ya sea para mirar un texto, un mensaje, o para hablar por el teléfono mientras están conduciendo. La mayor distracción que puede acarrear consecuencias severas. Por ejemplo, accidentes. ¿Ven? Esa es una de las mejores maneras para ilustrar lo que son las grandes distracciones de estos tiempos. Otra distracción, y muchas mujeres pueden familiarizarse con esto, es cuando muchas de ellas se van poniendo su
su maquillaje mientras están conduciendo. Eso es una distracción. Yo les he visto hasta pasarse blower. Alábalo si puede. Mientras están conduciendo. O sea, distracciones son mecanismos. Son situaciones, amén, que a veces sin darnos de cuenta, estamos nosotros prácticamente siendo distraídos. ¿Ok? Y las distracciones también no tienen, amén, ningún tipo de, o sea, no escatima, no importa qué edad tengamos, qué conocimientos tengamos, qué creencia tengamos, qué posición ocupemos. Distracciones ocurren en diferentes etapas y en diferentes niveles. Ahora bien, en cuanto a nuestra vida como cristianos, las distracciones son tan peligrosas como las distracciones de nuestra vida cotidiana. Pero esta es un poco más severa porque estas buscan como fin y como objetivo de alguna manera desconectarte de lo que Dios tiene para contigo y para conmigo a lo largo y a lo ancho de nuestra vida. Distracciones nuevamente son este tipo de herramientas, algunas de ellas muy efectivas, tengo que ser sincero, efectivas como armas que utiliza nuestro enemigo de las almas, Satanás, para buscar una manera de crear en ti unos bloques o unas murallas, amén, en tu camino de crecimiento, de descubrimiento, gloria al Señor, para de alguna manera simplemente crear algún tipo de ilusión, haciéndote creer que vas por el buen camino cuando en realidad, amén, estás cogiendo o ya habéis cogido otro rumbo. Entonces, primero que nada, vamos a ver, vamos a leer un verso aquí de la Biblia, que es lo que voy a utilizar como fundamento y vamos a desglosarlo un poco. Casi todo el mundo sabe esto. Filipenses capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Okay? Yo escogí esa base porque primero que nada es una que trae algún tipo de consolación y motivación a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos, número uno, que no estamos solos en esta vida. Este verso nada más nos deja a nosotros saber que nosotros no estamos solos. Que hubo alguien que comenzó una buena obra en nosotros. Y segundo, es responsable de terminar y perfeccionarla. Hasta, amén, el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo aquí se está refiriendo hasta ese día que todas las cosas culminen, incluyendo el arrebatamiento de la iglesia y el fin del siglo del reinado. O sea, cuando todas esas cosas acontezcan, la obra que se comenzó se perfeccionará y no habrá más nada que hacer. Ahora bien, si usted lee muy cuidadosamente ese verso, usted puede casi hasta percibir que hay algún tipo de alusión a que entre la buena obra que se comenzó y en lo que se perfecciona, que es la culminación de esa buena obra, van a existir distracciones. Ahora, ¿qué son distracciones? Porque yo pienso que, amén, una de las cosas que nos podría ayudar poco a poco a entender este asunto, amén, de las distracciones, es saber qué son. O sea, y estoy hablando ahora en el ámbito nuestro de nuestras vidas. No estoy hablando necesariamente sobre algunos ejemplos de qué puse, aunque bien son distracciones en nuestra vida. Todo lo que tenga que ver con redes sociales, todo lo que tenga que ver con cosas que ocupa el primer lugar que le debemos dar a Dios en general, ya es una distracción. Y ahí podemos aglomerar todo lo que tú sabes que te roba tiempo.
la familia, los paseos, las diversiones, el trabajo, aún el ministerio puede ser una distracción para muchas personas, aunque usted no lo crea. ¿Ven? O sea, el enemigo, mira, el diablo no le interesa si tú ocupas un ministerio o no. A él le importa poco si tú vas a la iglesia, porque ya le entiende que eventualmente la gente van a tomar una decisión en algún momento de su vida de querer buscar de Dios porque está en nosotros. Nosotros fuimos creados como seres espirituales. Tenemos la esencia de Dios en nosotros. Por ende, el diablo sabe que en algún momento nuestra naturaleza, habiendo sido creada a la imagen y semejanza de Dios, que nosotros vamos a ser atraídos a las cosas de Dios en algún momento. Pero si Él puede lograr que tú en esa persecución de buscar de Dios, en esa dedicación de tú servirle a Dios, ya sea en la iglesia, en un ministerio en general, que sea de edificación para el cuerpo. Si Él puede lograr que aún esas cosas sean distracciones para ti, logra ganar ventaja. Logra de alguna manera infiltrar, amén, gloria al Señor, lo que tú debes de considerar como prioridad en tu vida. Porque hay personas que se dedican demasiado al ministerio y hay un abandono en el hogar, abandono en la familia, ¿ves? El enemigo no le importa que tú dediques tiempo a la iglesia o al ministerio, siempre y cuando que él pueda sacarte de las prioridades, sacarte del orden y del diseño de Dios. Y eso tiene que quedar claro. Por ende, aquí tiene que haber un balance en nuestra vida. Y el balance se puede encontrar por medio de lo que nos enseña la Biblia. Ahora, ¿cuáles son impedimentos grandes? ¿Qué son? O distracciones. Número uno, es un impedimento. Una distracción es un impedimento. Es todo aquello que impide que tú puedas cumplir las metas y el llamado y el destino de Dios en tu vida. Una distracción puede ser, o un impedimento puede ser, como expliqué, una persona, un lugar, una cosa, amén, situaciones, amén. Hay personas que tienen algo que impide que ellos puedan totalmente mantenerse, amén, al margen de lo que Dios le exige en su vida. Usted debe de saber cuál es el impedimento. Mira, yo conozco personas, familias, que su impedimento son los hijos. Constantemente escucho cosas como, ay, es que yo quiero buscar de Dios, pero estos hijos míos son unos desobedientes y no hacen caso y andan por ahí apartados, dándome un mal testimonio a mí como padre. O sea, eso mucha gente no entiende, que aunque ciertamente se nos encarga la responsabilidad de nosotros cuidar del hogar, pero ya cuando nuestros hijos llegan a una edad de mayoría y tú sigues permitiendo que ellos sean un impedimento para ti, tú de alguna manera provocas que eso sea una distracción. Y no una distracción que necesariamente provenga del enemigo. Hay muchas distracciones que nosotros mismos permitimos en nuestra vida. Entonces, hay impedimentos como ese. Eso es, amén, un ejemplo. Amén. Hay muchísimos otros ejemplos. Amén. Como pasatiempos con amistades. Amén. Usted sabe cuando una persona tiene un impedimento como distracción. Cuando ese hermano o esa hermana comienza a dedicar más tiempo con amistades o familiares que no le sirven a Dios. Todo el tiempo están aceptando invitaciones de fiestecitas, de quinceañeros, cumpleaños, de boditas, aquí y allá. Y tú ves que para esa persona eso se va convirtiendo poco a poco en una distracción por medio de un impedimento. ¿Ok? Un impedimento es algo que impide, que obstruye, que bloquea tu habilidad de cumplir. Amén. Tu meta, el llamado, el destino, el propósito, la visión, el cumplimiento de Dios en tu vida. Por eso vemos en Proverbios
4:25, que dice lo siguiente: tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia los que tienes por delante. ¿Ve? O sea, en otras palabras, que no haya impedimento como distracción. Segundo, una distracción es un desenfoque. Es cuando se ha perdido la convicción total y completa de tu identidad, de tu llamado y de tu asignación. Hay personas que se desenfocaron en el momento que perdieron identidad. Ya dejaron de saber y entender quiénes son ellos. Y eso, mi amado, amén, crea también, gloria al Señor, es una de las distracciones más grandes, porque yo puedo decir que dentro del desenfoque se debe precisamente a eso. Que a veces perdemos la habilidad de saber lo que dice la Biblia y prestamos más atención de lo que nos rodea. Y eso va cambiando tu forma de pensar, tu forma de verte tú mismo. Amén. Como leemos en Filipenses capítulo 1, verso 6, a nosotros nos corresponde estar persuadidos de que Dios aún no ha terminado con la obra que comenzó en nosotros. Y que nosotros no debemos de desenfocarnos. No debemos de quitar nuestra mirada de esa obra que Dios comenzó en nosotros. Porque sabemos que no fue hombre. Sabemos que no fue ninguna institución. Sabemos que no fue un programa. Entendemos que fue Dios. Entendemos la capacidad que Dios, en el momento que puso su dedo, en el momento, amén, que comenzó a darnos forma y diseño, en ese momento comenzó para nosotros lo que es la trayectoria, amén, de ser una persona distinta. Pero mantener el enfoque no es responsabilidad de Dios. Mantener el enfoque es nuestra responsabilidad. Y quien no la tenga está bajo lo que se llama el mecanismo de la distracción. Por eso te digo, no te dejes distraer. Dígale que está a su lado, no te dejes distraer. Tercero, la distracción es un desvío. Los desvíos siempre vienen cuando más cerca tú estás de tu rompimiento. Usted sabe que un rompimiento es, amén, un desencadenamiento. Es cuando se abren, es cuando está a punto de abrirse las ventanas del cielo para que la bendición de Dios llueva sobre nuestra vida. Es ese rompimiento de gloria, de unción, de poder. Amén. De algo que está a punto de ocurrir. Y cuando el enemigo sabe que tú estás a punto de experimentar tu rompimiento, ahí es que envía distracciones y envía un desvío. Muchos de nosotros sabemos lo que es un desvío. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo por las calles, por la autopista, inmediatamente usted sabe que va a haber un desvío de tu camino original, porque usted va a comenzar a ver rótulos o estos vagones chinitas de construcción que te van avisando que va a haber un desvío adelante. Desvío, gloria al Señor, son rutas alternas que el diablo comienza a crear en tu vida a medida que tú vas transitando, amén, por esa vida del cristianismo, por esa vida de buscar agradar a Dios, amén, de buscar encontrarte, de buscar descubrir tu llamado. Ahí cuando llega el momento y que estás cerca de tu rompimiento, ahí el enemigo como distracción envía esos desvíos. Y nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que poner el GPS, amén, actualizarlo para que nos avise de que van a haber rutas alternas adelante y que nosotros nos mantengamos, amén, en la ruta que corresponde. A veces los desvíos no son rutas cortas. Los desvíos nos pueden llevar por otro lugar mucho más largo y pueden provocar muchos inconvenientes en nuestra vida. El enemigo entonces crea esto para desviarte del camino, del propósito y de la voluntad de Dios. Así que
Distracciones son impedimentos, son desenfoques y son desvíos que ocurren en nuestra vida. Y solo tú y yo podemos saber bien cómo eso se evolucionó en nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que ahora mismo, amén, no se explican cómo es que están. Un día se vieron predicando, cantando, alabándole al Señor en el altar, en la iglesia. Y ahora mismo están apartados y no se explican eso. Maestros, doctores, evangelistas del Señor. Amén. Pastores. Hoy en día, fuera de circulación. Porque permitieron distracciones en su vida. Créeme, y le estoy hablando como voz de experiencia, que ha ocurrido muchísimo en mi vida. Gloria al Señor. Y de la cual, mira, estas cosas surgen con el propósito también de enseñarnos. Si no aprendemos, jamás vamos a poder nosotros progresar. Así que le hablo por experiencia, pero también de haber aprendido mucho, de tener cuidado de no caer bajo las distracciones. Distracciones, si no se pueden eliminar por completo, lo cierto es que sí se pueden disminuir. Y aquí lo que estamos buscando es disminuir lo más posible las distracciones que existen en nuestra vida, si no las podemos eliminar por completo. Digo que no las podemos eliminar por completo porque mientras estemos en esta vida, señores, siempre va a haber algo que de alguna manera va a lograr distraernos, aunque sea por un momentito, aunque sea por unas fracciones de segundo. Amén. Y no hablo en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. ¿Okay? Usted sabe, usted puede estar orando y de momento su mente comienza a viajar a otra cosa y usted está comenzando, usted se ve y que paseando y que en el mall. Pero ¿y cómo es eso si tú estás orando? Distracciones. Yo sé lo que yo le estoy diciendo. Distracciones pueden ocurrir aún tú estando en una búsqueda intensa de Dios. Puede estar orando y de momento cae dormido. Hubo una distracción. Puede estar leyendo la palabra y te da sueño. Distracción. O sea, hay muchas maneras en las cuales el diablo utiliza el mecanismo de la distracción para nosotros poder, amén, quedar simplemente desconectados de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿por qué vienen las distracciones? ¿Por qué es que vienen las distracciones? Vamos a leer como base Hebreos 12, verso 1 al 2. Dice lo siguiente: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que existen, ya pudimos analizar un poco qué es o qué son distracciones. Ahora vamos a analizar por qué vienen estas distracciones. Número 1, las distracciones vienen por el peso del pecado que a veces llevamos, que nos fatiga. Como leímos ahí, que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos despojarnos de todo eso, de toda esa malicia, de todas esas ataduras, de toda esa práctica que en verdad lo que está es acumulando peso sobre tu vida. Y eso causa fatiga, porque el enemigo sabe que si tú puedes cabalgar en tus espaldas, puedes lograr llevar estas cargas de pecados, de inmundicia, de ataduras en tu vida, el propósito de Dios va a quedar distorsionado y muy lejos de ti. ¿Ok? Porque el propósito de las distracciones, de la carga del pecado, es desgastarte, que te fatigues, que no puedas correr la carrera, amén, que tenemos que correr con paciencia. Porque la carrera que en la cual el apóstol está hablando aquí no es una que tú puedes correr a la ligera, con apuro. Es una que se tiene que correr con paciencia. Quiere decir que es una vida, gloria al Señor, que se va analizando a medida que uno va creciendo, que uno va caminando, que uno va, amén, gloria al Señor, simplemente
evolucionando. Amén. Pero cuando llevamos sobre nuestra vida el peso del pecado, de aquellos que es como tú montar carga sobre algo y ver después que esa cosa, amén, no puede llevar tanto peso encima. Se desgasta, disminuye su movimiento, amén. Por ejemplo, caballos o mulas o lo que sea. Si tú tratas de sobrecargar a esos animales, tarde que temprano los vas a fatigar. Tarde que temprano se van a comenzar a desgastar. Y entonces los pares y el detenimiento va a ser más frecuente. ¿Ven? Lo mismo es con nuestra vida. Nosotros no podemos vivir una vida agradando a Dios o tratando de agradar a Dios mientras estamos cabalgando sobre nosotros y cargando pecados, inmundicia, prácticas que no le agradan al Señor. Amén. Porque nos va a desgastar. Muchos de nosotros perdemos. Tú puedes notar cuando eso es realidad, porque inmediatamente hay personas que pierden así de ligero el ánimo y el deseo de hacer las cosas de Dios. Un día pueden estar bien motivados, amén, pero al otro día están apagados. Al otro día no le encuentran el sentido de lo que están haciendo. Y eso se debe mucho, amén, por la vida a veces que estamos viviendo. Y tenemos que entender, amado, que el propósito de esto del pecado que nos asedia es que nos quiere tratar de alguna manera, gloria al Señor, que nosotros nos pongamos lento en el progreso del camino. Porque eso cansa, eso fatiga, eso verdaderamente nos aguanta en el camino. Segundo, las distracciones ocurren porque nos enfocamos más en lo que otros tienen que decir. Nos enfocamos más en lo que tenemos a nuestro alrededor. El diablo quiso tratar de distraer a Jesús a través de las ofensas de la gente, de la multitud, de su pueblo, de los fariseos, e incluso hasta el momento de él ser crucificado. Dice la Biblia que lo injuriaban. Dice la Biblia que se mofaban de él. Amén. El diablo quiso de alguna manera distraerlo. Lo trató incluso mucho antes de ir a la cruz en el jardín de Getsemaní. Ahí hubo un gran intento de distraerlo. Amén. Tratando de desenfocarlo. Amén, gloria al Señor, del propósito de Dios para enfocarlo en lo que la gente tenía que decir, para que él escuchara, gloria al Señor, amén, en la forma que lo trataban y lo que pensaban de él. Su enfoque no pudo ser movido ni por las críticas, ni por las difamaciones, ni por el relajo, ni por la burla, ni por nada del estilo. ¿Por qué? Porque Jesús, amén, sabía y entendía que su bendición, que su victoria, que su destino, su diseño, su llamado estaba, amén, principalmente en base de lo que era Dios para él. Y tú tienes que entender, amado, que tu enfoque no puede ser en lo que la gente tenga que decir de ti, porque ese puede ser una de las más grandes distracciones en la vida de cualquier ser humano. El criterio público o ajeno es el más dañino, aunque usted no los crea. Porque lo que tenga que decir la gente, si yo no tengo mi corazón bien atinado a la palabra de Dios, yo me voy entonces a forjar y a dejarme llevar en base de esas palabras y en base de ese criterio. Entonces quiere decir que Jesús no permitió esa distracción. No permitió que el diablo le susurrara el oído diciéndole: no te creen, no creen en ti, no creen que tú eres hijo de Dios, no creen que tú eres una persona que ha sido enviado por él. Si él se hubiese dejado llevar por eso, hubiera llegado el desánimo por medio de eso. Pero para poder llegar a tu destino, primero necesitas pasar por todas estas circunstancias para que tú puedas entender no tan solamente lo
lo fuerte y lo efectivos que son ese tipo de mecanismos de la crítica, la burla, el señalamiento, el juzgamiento, pero para que tú puedas crear resistencia y resiliencia por medio de esas distracciones. Quiere decir que la próxima vez eso no te va a causar distracción, eso no te va a mover. Tercero, las distracciones ocurren porque dejamos de poner la mirada en Jesús. Una cosa es que quitemos la mirada en el propósito de que Dios ha puesto en nuestra vida para ponerlo en lo que la gente tenga que decir. Otra cosa es cuando quitamos la mirada en Jesús, que es nuestra vocación, el blanco. Amén. Ese es el objetivo principal, porque en Jesús está la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra roca fuerte. Él es nuestro refugio. Él es, aleluya, todo para nosotros. Cuando nosotros quitamos la mirada en Jesús, amén, entonces lo que va a venir a nosotros es que va a venir una vorágine de circunstancias y de situaciones a la vida que verdaderamente lo que van a hacer es simplemente sacarnos por completo de carril. Satanás quiere de alguna manera desgastarte para que tú no vayas hacia la cruz. Amén. Y aquí hablando simbólicamente, cada uno de nosotros nos corresponde cargar nuestra cruz. Amén. Eso fueron palabras directas de Jesús. Aquel que quiera venir en pos de mí, que dijo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. El diablo quiere intentar de que tú no seas ese tipo de creyente. De que tú no puedas negarte a ti mismo. De que tú no desees cargar esa cruz para tú seguirle a Él. Porque para seguirle a Jesús tú tienes que poner tu mirada en Jesús. No puede ser en el pastor. No puede ser ni tan siquiera en el ministerio de la iglesia. No puede ser en ninguna otra cosa que no sea Jesús. Porque Jesús es nuestro líder. Él es el pionero, aleluya. Gloria al Señor, quien guía, aleluya, a lugares de dedicados pastos, como dice el Salmo 23. Él es nuestro verdadero pastor. Él es quien nos guía. Él es quien nos conduce. Él es quien ilumina. Él es quien sustenta. Él es quien provee. Él es quien sana. Él es quien liberta. En Él está todo poder. Entonces tú y yo tenemos que entender, mi amado, que muchas distracciones vienen a nuestra vida porque hemos quitado la mirada en Jesús. Y hoy en día la mirada está mayormente puesta en los hombres y menos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La gente anda de fanaticada de los hombres, de fanaticado de los profetas, fanaticado de los evangelistas, de pastores, de cantantes, de artistas hoy en día. Quitamos la mirada de Jesús y lo que va a venir es un sinnúmero de distracciones a nuestra vida. Tú y yo tenemos que morir al egoísmo. Tenemos que morir al yo para nosotros poder tener la bendición, amén, que se encuentra, gloria al Señor, al otro lado de la cruz. Porque Jesús sabía que el sacrificio de quedar clavado en la cruz no era, amén, el fin de todas las cosas. Más bien era parte del plan, pero no era todo el plan. Después de la cruz había vida en abundancia. Después de la cruz, amén, iba a haber una victoria grande. Después de la cruz, la iglesia vendría, aleluya, a nacer de verdad. Después de la cruz, amén, es que tú y yo experimentábamos el poder y la autoridad que solamente pudo haber venido por el descenso, amén, del Espíritu Santo. Después de la cruz, amén, iba a haber, gloria al Señor, gloria de parte de Dios. Y el enemigo sabe eso. Jesús entonces no dejó que las distracciones, gloria al Señor, amén, de nada de lo que estaba viendo, amén, le quitara su mirada de Dios. ¿Ve? Él tenía su mirada puesta en su Padre. Él exige que la iglesia tenga la mirada puesta en Jesús, en Él, en el Hijo. Gloria al Señor. Entonces, cuando Él mantuvo el enfoque, se intensificó, amén, el propósito y la voluntad de Dios en Él, cuando se recordó
amén, del verdadero propósito por la cual Él había venido a este mundo. Entonces tú y yo tenemos que entender eso. Tú y yo no podemos quitar la mirada de Jesús, porque el diablo sabe que en el momento que tú lo hagas, tú has perdido entonces todo, como que te debilitas, porque dejas de encontrar y de entender cuál es el propósito por la cual tú has nacido, y por la cual tú estás aquí, y por la cual tuviste que atravesar un sinnúmero de cosas, y por la cual hoy en día, amén, tú has venido a ser injertado en el cuerpo de Cristo, donde todos componemos, amén, que somos miembros activos y que servimos para edificarnos el uno al otro. Se pierde todo eso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la distracción? Vamos a ver en Juan capítulo 15, verso 2, y luego brincamos al verso 6. Dice, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Noten que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros llevemos fruto. No hay tal cosa que un cristiano que no sea un cristiano que todo lo que haga no llegue a su fruición. El verso 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Ok? Entonces tú tienes que entender que en la vida tuya y mía existe un propósito, y eso es que nosotros permanezcamos en Jesús. Segundo, que nosotros llevemos frutos. Tercero, de no hacerlo, existen unas consecuencias. Amén. Y aquí obviamente habla de ser echado fuera. Amén. Echado al fuego para secarnos y quemarnos. O sea, estos son consecuencias, amén, que en el sentido espiritual, amén, podría ser real en muchas personas, porque lo que van a hacer es que van a, de alguna manera, comprometer, amén, no tan solamente el propósito y el llamado y la voluntad de Dios en su vida, pero incluso podría hasta comprometer su salvación. Y esto uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ahora vamos a ver 4 consecuencias que nosotros vemos literalmente en nuestra vida por causa de las distracciones. Número 1, la consecuencia es que se atrasa tu progreso. Todo progreso, escuchen bien, todo progreso que tú hayas hecho hasta el punto que llegó la distracción, todo eso se atrasa. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora mismo con este asunto de la pandemia? Que están diciendo que todo el progreso que se ha hecho hasta ahora para minimizar el contagio y la propagación puede perderse y echarse a perder si los países comienzan a abrir muy prematuramente y no siguen, amén, las guianzas del CDC. Eso es lo mismo, ¿sabe? Lo mismo que ocurre en la vida de un creyente. ¿Cuál es el propósito que quieren abrir los países? Por ejemplo, yo voy a hablar de aquí de Estados Unidos. Dinero, la economía. O sea, la distracción mayor de este país para abrir y prácticamente deshacer todo un progreso que se ha estado haciendo es por la economía. Porque quieren restablecer la economía. Piensan que si seguimos así, la nación va a colapsar. La distracción más grande en eso y lo que se ve ofensivo para Dios es que se pierde, amén, la creencia de la dependencia de Dios. ¿Dónde está la habilidad de saber y creer que Dios puede proveer? Que Dios es el que puede sustentar y estabilizar a esta nación si tan solamente confiamos en Él. Y hay muchos creyentes, amados, que por las distracciones, lo primero que puede ocurrir como consecuencia es que se atrasa todo progreso que haya hecho en su vida. Gente, mi amado, que tú lo has visto dar un cambio radical en su vida. De momento por una distracción que nuevamente, esto puede ser cualquier cosa. Una distracción puede terminar siendo cualquier cosa, una cosita simple. Un trabajo que te exija hacer horas extra, una distracción, tiene que tener cuidado. O sea, pues cualquier cosita, algo que pueda de alguna manera
robarte el tiempo adecuado para el Señor. Lo que te roba de tú entender cuál es el propósito, el llamado que Dios tiene para ti, es una distracción. Porque si no te edifica, y si no te impulsa, y si no te empuja, amén, es una distracción. Así que la consecuencia es que se atrasa el progreso que ya la obra del Espíritu Santo ha hecho en ti. Ahora, conste que con esto yo no quiero decir que no se pueda volver a retomar, pero se atrasa. Imagínate, cuando una persona se aparta, se atrasa. Eso no significa que Dios no pueda cumplir con eso si te vuelves a restablecer, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero tienes que entender que existen unos atrasos. Amén. Un niño o un joven que se cuelga en un grado sufre un atraso. Todo por distracciones. Quieres janguear con las amistades, cortan clases porque quieren irse a las tiendas, a los malls, se van a las playas, a los ríos. Yo te lo digo por experiencia porque yo también lo hacía. Se atrasa uno. Entonces, Dios no quiere que hayan atrasos en tu progreso porque tú no has nadado tanto para morir en la orilla. Y tú tienes que eliminar todo lo que sea una distracción en tu vida. Número 2, la consecuencia es que te haces infértil. No llegas a dar fruto. Lo vimos aquí en el capítulo 15 de Juan. Hay personas, mi amado, gloria al Señor, que no dan frutos. Y no necesariamente porque no sean verdaderos cristianos. Que a veces estamos bien equivocados. Utilizamos incluso lo que el mismo Cristo dijo, que por su fruto los conoceréis. Pero en eso sí hay que... Cuando Él dijo eso, se estaba refiriendo específicamente a personas que aparentemente dan a entender que son cristianos, pero no lo son. O sea, que son personas que siervos del Señor, pero no lo son. Y Él decía, la única forma de tú saber es por sus frutos. Pero también aquí, el no dar fruto tiene que ver por las distracciones, no necesariamente porque no seas un verdadero creyente. Es porque hay creyentes fieles, incluso creyentes que verdaderamente quieren agradar a Dios, pero permiten muchas distracciones en su vida. Y por lo tanto, la consecuencia es que no podrás dar fruto. Porque no se puede dar fruto cuando tú te desconcentras. Cuando eres distraído así tan fácil. Cuando dejas que tus amistades te convenzan y te saquen fuera de circulación. Y así no se puede dar fruto. Porque para tú dar fruto, si nosotros analizamos esto en lo natural, en términos de la naturaleza, las frutas no nacen de la noche a la mañana. Las frutas de los árboles o de cualquier tipo de vegetación requiere tiempo, requiere dedicación, de aún de aquel que labra la tierra. Y tú tienes que entender, amén, que una de las consecuencias de permitir distracciones es que se da a perder toda esa cosecha que podría haberse dado en tu vida. Y tú y yo tenemos que despertar esa realidad. ¿Cuántas frutas, ¿verdad?, en el término espiritual se han perdido? ¿Cuántas cosechas no se dieron en el momento indicado cuando era el tiempo para darlo? ¿Por qué? Porque permitimos distracciones. Número 3, la consecuencia de la distracción es que no podrás cumplir con Dios, mucho menos tener un compromiso con Dios. ¿Ok? Esto es otra cosa que hay que entender. Hay mucha gente que no podrán cumplir con lo que Dios exige, mucho menos tener un compromiso con las cosas de Dios. Y por eso es que vemos hoy gente que, amén, tú, gloria al Señor, los ves dedicados, otro día se desaniman. Y los ves que están desahuciando todas las cosas, amén, de Dios. Así de fácil toman la decisión de ya no seguir más con Dios. Eso se debe a distracciones. Amén. Distracciones aún dentro de servirle al Señor pueden ser tan efectivas con distracciones seculares. Y tienes que entender eso. El enemigo nuevamente no le interesa. No le interesa si tú vas a la iglesia los 7 días de la semana. Si él puede lograr que dentro de esa dedicación tuya, él puede lograr ponerte distracciones, tarde que temprano, amén, te vas a fatigar, te vas a cansar, te vas a cegar en el camino. Se convierte entonces en una rutina. Y tenemos que entender, amados, que
El no poder cumplir con las cosas que Dios exige es una. No comprometernos con nada de las cosas de Dios, o sea, no querer tener responsabilidades, es otra. Y es fatal. Esto se ve casi siempre hoy en día en las iglesias. Gente que no quieren hacer nada. Gente, mi amado, que tienen el potencial, tienen las habilidades y los talentos y los dones de parte de Dios, pero no quieren hacer nada, no quieren compromiso. Porque dentro de ellos ya tienen distracciones. Dentro de ellos ya tienen impedimentos. Dentro de ellos ya existen unos desvíos. El diablo ya creó rutas alternas. El diablo le cambió el GPS a mucha gente hace rato. Aleluya. Tienen que entender, mi amado, que nosotros tenemos que eliminar todo aquello que impida que tú y yo podamos cumplir con lo que Dios manda y de no poder tener un compromiso genuino y verdadero con Dios. Cuarto, la consecuencia de las distracciones es que se corta la bendición y la promesa de Dios en tu vida. Y tú tienes que entender esto porque mire esto. Sí es cierto que Dios promete y cumple y que su palabra es fiel y verdadera y que Él no fallará. Pero hay promesas y hay bendiciones que son condicionales. O sea, es decir, que hay bendiciones y promesas que Dios va a desatar en tu vida única y exclusivamente si tú cumples con unos requisitos. Hay unas condiciones de servirle, unas condiciones de mantenerte puro, unas condiciones de buscarle, amén, de mantener esa conexión con Él. Porque aquí lo dice en Juan, que si el que no esté pegado como pámpano será echado. Y un pámpano, cuando tú lo cortas, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca. ¿Por qué? Porque si hay un pámpano que se rehúsa a dar frutos, es un pámpano que es rebelde. Quiere decir que está yéndose en contra de la naturaleza y de lo que se exige dentro del ciclo de lo que es la cosecha de recibir los nutrientes por medio de las raíces. Quiere decir que ese pámpano hay un corte, hay una obstrucción y se tiene que cortar. Tú no quieres ser ese tipo de persona que sea cortado y tu bendición y la promesa que Dios ha dictado sobre tu vida se vea en juego, en peligro, simplemente por distracciones. No te dejes distraer. No te dejes distraer. Porque el diablo es un máster en distracciones. No hay nadie que le pueda ganar. Y con esto yo no le estoy dando gloria, no estoy nada. Pero la Biblia dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Y hay un montón de gente, amén, que han precisamente hecho eso. Han creído que el diablo es un mito, que es un jueguito. Se creen que esto es caricatura, se creen que esto es cuento de hadas. Y el diablo no es nada de eso. Es tan real como el aire que tú y yo respiramos. Y es mejor que nosotros comenzamos a entender bien ese concepto. O muchos de nosotros, sin darnos de cuenta, nos vamos a ver, gloria al Señor, habiéndonos perdido muchas bendiciones y promesas de parte de Dios. Quiere decir que la consecuencia es atrasar tu progreso, no podrás dar fruto, no podrás cumplir o tener compromiso con Dios y se corta la bendición y las promesas de Dios, tan simple como eso. Por último, ¿cómo entonces podemos solucionar este asunto de eliminar distracciones en nuestra vida? Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. ¿Ok? Así que 3 cosas de cómo tú y yo podemos, de alguna manera, solucionar este problema de eliminar toda distracción en nuestra vida que pueda perjudicarnos. Hay mucha gente que están perjudicados en estos momentos y no lo saben. Pero número 1, ¿cómo podemos solucionar este asunto de eliminar distracciones?
Tú tienes que vivir bajo la nueva naturaleza. Tienes que vivir bajo la nueva naturaleza. Dice el principio, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado. O sea, Pablo está diciendo que si nosotros resucitamos, en otras palabras, quiere decir que somos una nueva criatura, somos una nueva obra. O sea, tenemos ahora una nueva identidad y una nueva naturaleza. Tú tienes que comenzar a vivir bajo esa nueva naturaleza para que tú vayas eliminando todas esas distracciones. Las distracciones ocurren, nuevamente, como dije al principio, como un mecanismo de parte del diablo, porque el enemigo sabe. El enemigo es un experto, es un psicólogo, porque trabaja, estudia y analiza y trabaja con la mente del ser humano. Él no puede discernir y saber lo que tú piensas. Pero por medio de tus actitudes, por medio de tus comportamientos, por medio de lo que ya tú te acostumbras, amén, por medio de aquello que tú conviertes como un protocolo, algo que es predecible, Él puede ya estudiar y analizar quién tú eres y cuáles van a ser las estrategias que Él puede utilizar en contra tuya como distracción. Pero si tú vives bajo la nueva naturaleza, my God, oh Jesus, no va a poder hacer nada en contra de ti. No significa que su poder disminuye, porque sigue teniendo ciertos poderes limitados, claro, por parte de Dios, porque Satanás es el diablo de Dios y él hace lo que Dios diga hasta cuando Dios quiera y hasta donde Dios quiera que él llegue. Pero sigue siendo el enemigo más poderoso que Dios tiene y que nosotros como seres humanos tenemos. Pero si tú y yo vivimos bajo la nueva naturaleza, estamos ahora viviendo en esa victoria. Estamos viviendo ahora como por así decirlo, en esa esfera de la nueva vida. Amén. Porque hemos resucitado. Y cuando Cristo resucitó con un cuerpo, con el mismo cuerpo natural. No. Resucitó con un cuerpo glorificado. Quiere decir que su semblante, su naturaleza completa era distinta. Completamente distinta. La Biblia dice incluso que cuando Él resucitó no lo conocieron al principio. Su naturaleza es distinta y Él comenzó a vivir bajo esa naturaleza. Tenía padecimientos iguales que tú y yo mientras estuvo en la carne. Pero una vez que ese cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario, al Él resucitar, resucitó con un cuerpo o con una naturaleza que ya el pecado no podía amagar, no podía tocarlo. Porque, amén, adquirió y reconoció bajo la naturaleza en la cual estaba viviendo. Entonces tú tienes que vivir bajo esa nueva naturaleza. Entender que ahora tú eres nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. O sea, tú no puedes seguir viviendo en la misma naturaleza. Porque de lo contrario, las distracciones van a funcionar. Te van a hacer menguar. Te van a atrasar y vas a sentir, gloria al Señor, las consecuencias. Número 2, podemos solucionar esta situación de las distracciones eliminándola con reenfocando tu mirada. Antes tú la tenías desenfocada, empañada un poco, pero ahora, para que tú puedas eliminar toda distracción en tu vida, es importante que tú reenfoques tu mirada. Dice aquí, poner las miradas en las cosas de arriba, no en la de la tierra. O sea, nuestra mirada tiene que ahora reenfocarse, señores. Hay muchos de nosotros que estamos más aferrados a las cosas de aquí terrenales. Y por eso es que a veces, amén, caemos sucumbidos a las distracciones. Nuevamente, con esto yo no quiero decir que no debes de trabajar y proveer para tu familia. Con esto yo no quiero decir que no debes de, no tienes derecho a gozarte de las bendiciones materiales que Dios te envíe. Yo no tengo problema con eso. Amén. El problema es cuando esas cosas, esas situaciones, amén, comienzan de alguna manera a desenfocarte de tal magnitud que tú piensas que tu peregrinaje es uno permanente.
Y nosotros estamos aquí como peregrinos, pero es temporero. Esta no es nuestra morada eterna. Amén. Esto no es, esto es algo temporero. Esta vida es temporero. Lo que tienes es temporero. Este mundo es temporero. Todo lo que estás viendo, todo lo que está a tu alrededor, todo lo que te, amén, lo que te circula es temporero. Y no puedes permitir que nada ni nadie te sirva como una distracción, porque de lo contrario, tu mirada se fijará en aquellas cosas que perecen. Y la Biblia dice que tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, porque esas cosas de arriba son eternas, esas son verdaderas, esas son reales. Allá arriba no entra ladrón a minar, ni a hurtar, ni a hacer nada, ni a saquear, ni nada. Allá arriba todo lo que está en el cielo es de Dios. Amén. Allá arriba está su paraíso. Allá arriba está la eternidad. Allá arriba está la riqueza en abundancia. Allá arriba está toda bendición. Allá arriba, amén, gloria al Señor, está, amén, un mundo distinto a este. Es un mundo espiritual, es un mundo celestial, angelical, es un mundo preparado, amén, gloria al Señor, para la iglesia y para todos aquellos, amén, que profesan, gloria al Señor, y creen en Cristo. Tenemos que reenfocar. Reenfocar implica hacer reajustes. Hay que reajustar. Hay gente que tienen que ajustarse de nuevo. O sea, hacer unos ajustes necesarios. Cuando usted utiliza una cámara, usted sabe que la cámara viene con una tecnología que autoenfoca la imagen que tú estás tratando de retratar. ¿Ve? Muchos de nosotros lo que necesitamos es eso, hacer unos ajustes necesarios. Tratar de reenfocarnos, amén. Poner nuestra mirada donde tiene que estar. Y sacarla de donde no debe de estar. Donde no conviene. Y por último, la única forma para nosotros resolver esta situación de las distracciones y eliminarlas es reconocer tu posición en Cristo. Finalizando dice esto, porque habéis muerto. Estoy leyendo Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso está hablando de posición. Está hablando de tu ubicación. Entonces, tú, como único, tú puedes eliminar distracciones en tu vida o reducirlas lo más mínimo posible. Es conociendo tu posición en Cristo. O sea, mucha gente tienden a querer reconocer cuál es su posición en la vida, aquí en la tierra, y muy poco de nosotros analizamos cuál es mi posición en Cristo. Mi posición en Cristo es una eterna que está escondida en Él. Escondido aquí significa que está guardado, está preservado. Escondido también significa que está fuera del alcance de ser arrebatado, quitado del enemigo. Redimir, eso es lo que significa, ¿sabe? Redimir significa que tú sacas del mercado, gloria al Señor, aquellos que estaban expuestos para ser vendidos. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos sacó del mercado del pecado y ahora no le pertenecemos al diablo. Ahora hemos sido sellados con el producto, si puedo decirlo y utilizar ese término, con el producto del Espíritu Santo, el sello. Toma, ahí está, eso ahora es mío. Ese hombre, esa mujer, ese joven, eso es mío ahora. Eso me pertenece a mí. Y junto con ese sello, junto con esa garantía, junto con ese sentido de derecho y de autoridad, estamos ahora escondidos en Cristo con Dios. Tú tienes que entender esa posición, porque eso te va a ayudar a eliminar muchas distracciones de tu vida. Porque cuando vienen las distracciones a nuestra vida, que van alejándonos poco a poco del propósito de Dios, se debe porque dejamos de creer y de entender cuál es nuestra posición en Cristo. Yo en Cristo en mí me ayuda a testificar a las naciones de la grandeza y del poder y del evangelio de Jesucristo. Pero yo en Cristo hace que Cristo le hable al Padre de mí. ¿Entiendes el intercambio?
Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra identidad? Amén. ¿Qué es quiénes somos ahora? Ya no somos las mismas personas que andábamos en esta vida como unos vagabundos, sin dirección. Amén. Sin recursos, sin nada. Ahora lo tenemos todo. Porque toda riqueza, amén, viene de Dios. Amén. Ahora lo tenemos todo. Antes estábamos perdidos. Ahora hemos sido hallados, encontrados. Antes, amén, estábamos perdidos, pero ahora hemos sido salvados. Antes, amén, estábamos sucios, amén, de pecado. Ahora hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Antes estábamos sentenciados a muerte eterna. Ahora hemos venido a tener vida en abundancia. Antes estábamos encarcelados. Ahora hemos venido a ser libres. Amén, gloria al Señor, por el poder de Dios. Y así sucesivamente, amados, hemos venido a ser, amén, lo que Dios ha querido que nosotros seamos. Pero tú no puedes dejar que el enemigo te distraiga. Porque hay muchas personas que en estos momentos están distraídos. Súper distraídos. No están pensando, no están pensando bien, no pueden concentrarse bien. Amén. Estás distraído. Y yo te vengo a decir en esta hora, no te dejes distraer. Porque estamos en unos tiempos que ahora mismo el enemigo va a utilizar cualquier mecanismo que le funcione. Cualquier situación, cualquier circunstancia que él pueda utilizar como un método de distracción para tu vida, lo va a utilizar. Y tú y yo tenemos que tener los ojos abiertos. Abre los ojos, mis amados. Abre los ojos, iglesia. Porque estamos precisamente en ese tiempo de mayor distracción. El diablo no está jugando, Señor lo reprenda. Amén. Y nosotros no debemos de estar jugando tampoco. Es tiempo de abrir nuestros ojos, es tiempo de abrir nuestro corazón y es tiempo de comenzar a enfocarnos en las cosas de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperando en el Señor, gloria al Señor, aleluya, que cada uno de ustedes, amén, haga todo lo posible para que usted pueda entender que el Señor nos está llamando a eliminar las distracciones. Elimina, no te dejes distraer. Porque Dios tiene grandes cosas para con tu vida, para con tus hijos, para con tu casa. Dios tiene, amén, una promesa sobre ese llamado y ese ministerio que Dios ha depositado. Pero no te puedes dejar distraer. Las distracciones hacen la diferencia si vas a tener victoria en la vida o si vas a experimentar la dura realidad del fracaso. Hoy el Señor te dice, no te dejes distraer. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Recuerden, siempre estamos aquí con el propósito de bendecirle por medio de la palabra del Señor. Búscanos también, gloria al Señor, por medio de YouTube y Ministerio Internacional Claera, gloria al Señor, y puedan gozarse de los diversos mensajes que tenemos ahí. Muchas bendiciones. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, gloria al Señor, y nos vemos a la próxima, gloria al Señor. Cuando vengamos, gloria al Señor, de nuevo por aquí, trayéndonos una palabra que alimenta y edifica tu vida. Chao, Dios me lo bendiga.